Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Unite. El día de hoy te traigo mucha información, ¿vale? Y que vamos ahorita a ver a detalle. Muy buena, la verdad, creo que tenemos muy buenas noticias, no hablando del balance de los Pokémon, hablando de la plática desarrolladores para con nosotros que somos los usuarios, ¿vale? Creo yo que están muy buenos los cambios que pueden llegar a venir. Te voy a resumir rápidamente. Tenemos nuevo productor en el juego. Hay un nuevo productor. Ahorita vamos a ver quién es. Nos lo presentan en estas notas del parche. Adicional a eso, también reconocen que el sistema, digamos, de a partir de Zoroark, que solo con la skin y con gemas podías tener a Zoroark la primera semana, pues que fue un approach, fue un acercamiento que no reconocen, no debía de ser, y que van a estar cambiando ahora con los nuevos pokés que vayan saliendo. Así que ahorita vamos a leer un poquito sobre eso, que pues como decía la gente, ya está volviendo muy pay to fast o muy pay to win, bla bla bla. Pues bueno, ya contestaron los desarrolladores dándoles la razón a estas personas. Yo honestamente, pues si nos estaban dando 2 licencias de 3 días, casi pues ya lo tenías gratis la primera semana, pero en fin, o sea, digo, la sensación de ya tenerlo permanentemente en tus barracas, por así decirlo, pues no está tampoco nada mal. Así que pues yo te dejo con esta información. También se viene un nuevo modo de campeonato, ¿vale? Ahorita vamos a leer sobre eso. Muchas cosas que tengo que platicarte, ¿vale? También nos muestran cómo funciona el sistema de emparejamiento de matchmaking y muchos cambios a lo que va a venir. El modo de campeonato, o sea, va a haber torneos dentro del juego. No vas a tener que irte al evento de las championships, no, para participar en esos eventos, no. Va a haber un nuevo modo dedicado a torneos, ¿vale? O torneos que tú te metes al juego y ya te registras y participas en el torneo, ¿vale? Ya no necesitas que esperarte, que registrarte en una página, no, ya nada de eso. O sea, ahora va a ser en este modo de estos torneos. Así que hay que estar atento a eso. Vamos a leer ya rápidamente de qué se trata todo esto y empezamos con los detalles. Otro muy buen cambio que también vino, ¿vale? Es que ya te dicen la información de manera detallada, más friendly, más amistosa como de ellos para con nosotros, y te dan las razones del por qué lo hicieron. Esto no se había dado antes, nada más te decían, se le cambiaron los movimientos a Gardevoir, fueron incrementados. Ya es todo. El Pantomimas fue decrecido en cuanto a sus movimientos, listo. No, ya te dicen y te explican por qué lo hicieron. Así que vámonos con ello. Sableye, el fantasmín, el rayo que confunde, la habilidad que hace que los oponentes pues obviamente se confundieran, era demasiado poderosa y ha sido nerfeada. Te lo dicen así, era muy poderosa y por eso la nerfeamos. Rayo que confunde, antes el cooldown era de 8 segundos, ahora será de 10 segundos. Duraludon. El pulso dragón era un daño... Era un daño muy concentrado y poderoso, mientras que la cola dragón y la ruina revolvente, su habilidad para defender, era demasiado poderosa, así que ha sido nerfeada de la manera más apropiada. Cola dragón, el tiempo que le toma para sus reservas y en su uso, o sea el cooldown, ha sido decrecido de 12 segundos a 14 segundos. Bueno, decrecido, o sea de que lo puedes spamear menos, ¿vale? Es menos frecuente. El mínimo tiempo entre los usos de la cola dragón será, en vez de 2 segundos, ahora será de 2.5 segundos. Que realmente la cola dragón yo la uso para aplicar CC y para huir. No es una habilidad que esté spameando a cada rato. Creo que está bien este nerf. No, en lo personal, a mí no me afecta, porque no es una habilidad que uses como para ir a acercarte y pegar. No, Duraludon es de lejitos. Por eso tienes esa rueda vale, que hay que estar usando ese límite de fuego, ¿no? De cadencia de fuego es de lejitos. Pero bueno,
Yo siento que a mi estrategia, por lo menos, Dragon Tail, la cola de dragón, no me afecta. El pulso dragón sí, porque pues aumenta un segundo y el pulso dragón pues tiene un rango increíble y la verdad está bastante bueno. Yo creo que aquí sí. Y también daño adicional de los marcadores de daño reducido en un 25%. Sí fue bastante. Entonces, pues F por el pulso dragón. Yo la verdad, yo prefiero Dragon Tail para huir, ¿vale? Porque CC te ayuda a reposicionarte y aplicar CC, ¿vale? Y te da más tiempo todavía para huir. Entonces yo opino que Dragon Tail es un muy buen movimiento ahora para seguir usando, pero Dragon Pulse 25%, wow. La ruina revolvente o Revolving Ruin. El efecto del escudo ha sido reducido en un 15% y el movimiento decrecido para los Pokémon oponentes que tocan el anillo quemante se reduce en un 20%. Sí, yo me acuerdo que me ha pasado solamente una vez que estoy dentro del anillo y quiero cruzarlo y sí, no va. Parece que pasa en cámara lenta, está muy canijo. Dodrio. La movilidad que se le otorgó a agilidad era muy alta y ha sido nerfeada. También el salto Jump Kick ha sido bufeado. O sea, el salto que hace, la patada voladora, ha sido bufeada para dejar que Dodrio pueda volar un poquito más durante la batalla. Pueda saltar, pueda volar. Está súper bien. La agilidad, ¿vale? Ha sido reducida de 10 segundos a 11 segundos y el efecto de incremento de velocidad ha sido reducido en 20%. También la patada voladora ha sido nerfeada de 7.5 segundos a 6.5 segundos. Hay una construcción con la que podemos spamear patada voladora, ¿vale? Ténganme paciencia, pero sí, Dodrio podría llegar a ser un muy buen Pokémon e incluso top tier. No lo sé. Vamos a platicar eso en la tier list de mañana. Así que dale like y suscríbete porque Dodrio, viejo, con el salto, la jump kick, la patada voladora y ahí tengo ya una construcción. Mañana platicamos. Tenemos a Azumarill. Azumarill tiene el pulso de agua en su ofensiva y defensiva, en sus capacidades ofensivas y defensivas. Eran muy poderosas en el pulso de agua. Así que ha sido nerfeado. El pulso de agua de 4 segundos a 5 segundos. El daño ha sido reducido en un 10%. Se viene el rey de esta actualización, pero pongan mucha atención. Buzzwole, que antes le tomaba mucho llegar a su potencial completo. Su habilidad pues ha sido ajustada para ayudarle a hacerse un poquito más activo y participante en las batallas. Algunos movimientos han sido nerfeados para balancear este cambio. Beast Boost, que es la habilidad. Ahora se incrementa la barrera del músculo cuando Buzzwole incrementa su daño. No, hace daño a los Pokémon salvajes. Launch le toma el daño que para reservar, digamos, los estaqueos, ¿vale? Es de 6 segundos a 7 segundos. O sea, tarda un poquito más. O sea, los guarda más. Eso está muy bien. Cinderace también tiene nuevo bufo, ¿vale? Eso de que pues pueda incrementar su barra de músculo, el Buzzwole, con pues los salvajes. Eso está súper bien. Ahora vámonos con Cinderace. Sí, ya nos va a servir bastante, la verdad, el Buzzwole. Cinderace tiene Pyro Ball, que también deja al usuario muy expuesto, ¿vale? Y ha sido bufeado para que pueda ser más, pues digamos, pueda ser de mejor uso, haciendo más daño. Pyro Ball ha sido incrementado en un 8%. O sea, Cinderace, a pesar de que está bien mamadísimo, lo bufearon. Pero Pyro Ball, o sea, yo en lo personal, yo no uso Pyro Ball, yo uso el salto, porque el salto, quieras o no, el Pyro Ball es como para pegarles de lejitos. Pero el salto te ayuda mucho a brincarles, dejarlos un poquito amensados y tú reposicionarte. Te ayuda mucho a reposicionarte. Pero a veces luego eso te deja mal. Si lo usas mal, te va a ir mal con ese movimiento. Y mejor usa Pyro Ball, ¿sale? Si no te sale ese reposicionamiento. Y Pyro Ball desde donde estés, o sea, tú en tu seguridad de tu lugar, le avientas Pyro Ball y listo. O sea, sigues haciendo daño con tu básico. Entonces, eso depende del usuario más bien. Pero yo en lo personal no me afecta este bufo,
pero pues vénganos tu reino. Estaremos probando Pyroball el día de hoy en directo, así que suscríbete y dale like. Vámonos con Urshifu. Liquidation ha sido bufeada para que el estilo de golpes rápidos de Urshifu pueda pelear más, pueda pelear más largamente, ¿vale? De una manera más larga. Liquidation de 12 segundos, su cooldown a 10 segundos, su efecto de escudo incrementado en un 20%. Se viene bufo de Urshifu. Liquidation Plus también de 10 segundos a 9 segundos. Y el incremento del escudo sigue siendo en un 20%. Entonces Urshifu también es un muy buen poke para usar en esta temporada. Yo opino que llevar, por ejemplo, en el futuro a Buzzwole y Comfey va a ser algo muy bueno, ¿vale? Pero también, por ejemplo, combinar estos dos all-rounders que es Urshifu y Buzzwole juntos, podrían llegar a ser mortales los dos juntos en una línea. Imagínate, qué asco, pero en las teamfight que se junten. Qué asco, bro. Muy bien, pues bueno, esas son las notas de los desarrolladores. La verdad, un poquito más amistosamente explicadas del por qué lo hacen y en cuánto lo hacen. Antes uno tenía que ir a ver los datos en otras páginas, ahora ya está aquí. ¿Qué es lo que debe de ser, bro? Porque pues hay que platicar un poquito más directamente con los usuarios, ¿no? Pero bueno, en fin, en otra nota para terminar ya el video, nos pasamos a lo que te decía, la retrospectiva de Zoroark, ¿vale? Y que es lo que dicen, que en octubre pues se sacó a Zoroark con gemas AEO, parte de un paquete donde venía con una skin durante su primera semana de lanzamiento. Escuchamos el feedback de la comunidad que se quejaron, ya sabes, ¿no? Y pues nos informan que estas restricciones no fueron una pues buena experiencia. Apreciamos pues obviamente el feedback, ¿no? La retroalimentación. Y después de consideraciones, no estaremos siguiendo esta práctica de lanzamiento en el futuro. Se quita esta práctica. Güey, y también que no lo suban tanto, güey. Ya 10 ya era mucho. Ahora 14,000, al rato 20,000 monedas. No le pierden pues meses para poder tener un Pokémon, ¿no? Nuevo. Bueno, no, un mes, de hecho. No le pierden estos, pero bueno, está siendo free to play, güey. O sea, también siendo free to play no quieras tener todo en el juego, todas las skins, todo en el juego, pues no, güey. O sea, todos los Pokémon, pues no. O sea, también hay que meterle, ¿no? O sea, también como comunidad, no hay que ser. ¿Dale? Muy bien, vámonos. Aunque sea un Battle Pass, no seas... Aunque sea una membresía para el canal, pero no seas... ya vas a empezar. Muy bien, vámonos con el matchmaking. Nos lo están explicando. Es MMR, ¿vale? Ahí está, el equipo, el matchmaking, el número escondido, pero para el equipo. ¿Sale? Ahí te va. Para estar matchados, o sea, ir emparejados de la manera correcta, como debe de ser, y tener un win rate del 50 al 55%, 81.4% están siendo machados de la manera correcta, ¿vale? Yo estaba, porque ahorita ya no sé, porque he rankeado un poquito más, he jugado un poquito más, y hay días que sí veo que están muy mal los chavos, o sea, están muy malos los días. Luego no puedes ni carrear así, ni porque hagas milagros puedes carrear. Entonces yo estaba en el amarillo, porque yo tenía un win rate casi del 60%. En general, porque con algunos tenía 70%. Pero pues yo no juego un Pokémon nada más, yo juego todos realmente, menos 3 que no tengo, ¿sale? Entonces, no me machea que ahora, por ejemplo, yo siento que a lo mejor ya bajé, no he revisado, pero yo siento que estoy en el azul, en el 50-55% ahora, o no sé. La verdad, tendría que checar. Pero en las partidas... Ahorita checamos al final. Pero en las partidas que no son justamente machadas, es el 61% de win rate para arriba. ¿Vale? Entonces, hay una diferencia muy grande. Cuando tienes un win rate más alto, tienes una diferencia más grande de ser injustamente macheado, por así decirlo, emparejado.
Pero pues se supone que entre más manco tienes más probabilidades de estar machado correctamente. Ok, a ver, vamos a leer, a lo mejor estoy interpretando mal. Dice, viendo estos datos, nosotros podemos ver un 96% de todas las partidas que tienen un equipo con composiciones similares. Por ejemplo, 5 solo versus 5 solo, o 3 agrupados contra 2 solo versus 3 agrupados solo. Ok, por eso es que hicieron lo del sistema de 3 o de a 5 vas, ¿no? El porcentaje de las partidas con pequeñas o sin diferencias entre las habilidades del equipo exceden en un 80%. De todas maneras, nosotros hemos estado pues haciendo investigación sobre las experiencias de los jugadores y los sentimientos de y sus sentimientos, así dice, y sus sentimientos estos güeyes están troleando, me caen bien, hemos estado haciendo investigación en los jugadores, en su experiencia y en sus sentimientos en este tema. Parece que lo escribí yo, pero no, troleadísimos. Y no todos los jugadores reportan que están teniendo experiencias equitativamente cuando son pues emparejados, ¿vale? Pues obvio, ¿no? No manches, bro. Está muy buena esta explicación, Ay, no, para obviamente pues mejorar la experiencia. En julio implementamos, están hablando de cosas que ya hicieron y que no realmente no convencen todavía, pero sí te voy a decir algo. Yo los últimos días que ranqué, yo sentí que sí me emparejó con gente un poquito más, justamente hablando, más justo, digamos, el macheo. Sí, el emparejamiento lo sentí un poco mejorado, porque ya no me empareja con tanta gente. Pues sí me llegó a emparejar hasta creo que con bots o gente que juega peor que los bots. O sea, yo dije, ¿qué es esto, no? Yo creo que es ese 6%. ¿Cuánto decía? El 9%, ¿no? Yo creo que fue una de esas partidas de 9% que me puso con principiantes, creo. Entonces dije, wow, ahí sí lo sentí muy raro, muy feo. Pero aquí, déjame decirte que antes yo, la verdad, sentía muy injusto este sistema y no estaba contento también. Pero bueno, en fin, aquí ya nos hablan sobre que, bueno, estarán haciendo, lo siguiente es que estarán haciendo. Aquí nos dicen que ya implementaron, o sea, esto ya es del pasado, güey. Y a nosotros no nos importa el pasado, lo que queremos saber es el futuro. Lo siguiente es que estaremos haciendo algunos cambios a los puntos de juego justo, ¿vale? Y ya se hizo que es cuando... sí, ya también esto es del pasado, que cuando te dan los puntos, cuando la gente anda de manca y se queda AFK o así, te abonan los puntos. A mí ya me lo han hecho muchas veces porque yo sí reporto a la gente que juega muy mal, ¿no? Juegan muy mal, juegan troll, juegan AFK, pum, reportados y listo. Y sí, ya van como 5 veces que me mandan 100 PA de ranqueo y pues súper bien para mí, de hecho, ¿sale? Entonces, si vale la pena reportar, reporten en ranqueo si se portan mal la gente. Muy bien, sí vale la pena, pero háganlo justamente, no nada más porque les cayó mal o no los carrearon a ustedes, no, o sea, sí porque jugaron mal, lo estaban haciendo algo malo y malicioso en el juego. Pues bueno, no nos dicen nada más aparte de esto y por último nos dicen que... adiós les queremos presentar a Yuki Gave, el nuevo productor del juego, y le dijimos adiós a Masaki Hoshino. Sí. Y le dijimos adiós y presentamos a nuestro nuevo productor, Yuki Gave. Así que bueno, pues tenemos nuevo productor. Vamos a ver hacia dónde se ve el horizonte del juego. 24 minutos de video, no lo puedo creer. Fue muchísimo tiempo. Espero lo hayas visto, al menos. Nos vemos en el siguiente video de Pokémon Unite. Que estés muy bien y saludos.